A escasa semana de las elecciones, a las que el presidente del INE menciona con mucha insistencia y hasta con cierto orgullo como las más grandes de nuestra historia, por la cantidad de cargos que se someterán a la decisión ciudadana, pero en su euforia por la construcción de su propia narrativa, lo lleva a precisar que ha sido esa institución la autora de la verdadera democracia en México. Recordemos, a finales del 2013 y principios del 2014, cuando se discutían los términos en que se debería llevar a cabo la reforma electoral, esa que hizo que cambiara el nombre al IFE para convertirlo en INE, en donde, por cierto, de manera burlesca en su primera sesión, el 4 de abril del 2014, se llevó a cabo un fraude a la democracia interna del nuevo instituto al dar un albazo con el nombramiento del nuevo secretario ejecutivo para el naciente instituto, con el fin de fortalecer la posición del grupo del recién estrenado consejero presidente Lorenzo Córdoba, al nombrar a su principal secuaz y operador de ese aparato burocrático, INE, antes IFE, Edmundo Jacobo Molina, quien con ese nombramiento estará 18 años en ese órgano electoral. Los principales argumentos eran dos. El primero, que la existencia de las estructuras de los institutos electorales de los estados, los que hoy conocemos como OPLES u organismos públicos locales, resultaban muy costosas, encareciendo el proceso electoral al existir comicios locales y federales en diferentes fechas, lo que hacía imprescindible no solo de que desaparecieran los órganos electorales de cada una de las entidades federativas, sino que se homologaran las fechas comiciales para reducir los costos. Y el segundo argumento era que estos órganos electorales locales eran cooptados y controlados por los gobernadores de sus respectivos estados, para que pudieran manipular y controlar las elecciones en su propio beneficio. Este par de argumentos lleva a una tercera encrucijada, que hacer con los tribunales electorales, pues al dejar de existir los institutos electorales de cada estado, dejaba de tener sentido la existencia de los tribunales electorales estatales. Esa reforma electoral, producto del consenso del Pacto por México, avalada por los tres principales partidos de esos años, el PRI, el PAN y el PRD, en el sexenio más corrupto de nuestra historia, el de Enrique Peña Nieto, ni desaparecieron los institutos electorales de los estados, ni los tribunales estatales, y en consecuencia continúan siendo costosas la permanencia de estas estructuras electorales estatales, por lo que tan solo centralizaron todas las funciones y facultades y ahora ya no se reparte ese poder de cooptación y control en 32 entidades federativas, tan solo se concentran en una, el INE, órgano que hasta este momento ha mostrado que se encuentra al servicio de sus creadores. Maniobra burda de control que no les rindió los dividendos pensados, pues jamás imaginaron que el hartazgo ciudadano los desplazaría en las elecciones del 2018, esas que tanto presumen de limpias e impolutas, pero que jamás mencionan que todas las herramientas del fraude les fueron insuficientes para controlar sus números ante el descontento social generalizado. El consejero presidente del INE se jacta de ser el garante de la democracia y asegura que la muestra está en el año 2018, en donde López Obrador llega a la presidencia de la República con un contundente 53% de los votos ciudadanos. Según él, en un ejercicio de pleno respeto de las decisiones ciudadanas, votación que representa en los hechos más del doble de los votos de su contrincante más cercano, el de la coalición por México al frente, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, representado por Ricardo Anaya, y quienes lograron el 22.27% de la votación. En otras palabras, de manera coloquial decimos al 2 por 1. Pero coincidiendo con el investigador de los procesos electorales, Marcelo Loredo, quien sostiene que López Obrador obtuvo una votación del 82% y no del 53% como lo sostiene oficialmente el INE, con sus contrincantes más cercanos al 3 por 1, es decir, que pese a tener el control del órgano electoral y en donde el secretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina ha jugado un papel
crucial en el manejo técnico, humano y administrativo de la estructura del INE, de la gran cantidad de los recursos económicos, la guerra sucia y otros elementos igual de tramposos, no pudieron con el aplastante y abrumador peso de la inconformidad ciudadana expresada ese día en las urnas y no tuvieron otra alternativa más que reconocer el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, lo que invalida la narrativa democrática que presume Lorenzo Córdoba. Hoy, a unos días de la elección intermedia, el botín más preciado para la actual oposición, sumada en su verdadera identidad del PRI-PAN-RD, y por las que hacen desesperados esfuerzos por evitar que López Obrador mantenga su mayoría en la Cámara de Diputados, la idea central radica en tratar de controlar el presupuesto federal anual con dos objetivos muy simples y corruptos. El primero, evitar que lleguen los recursos necesarios para continuar materializando el proyecto de la Cuarta Transformación encabezada por López Obrador. Y el segundo, para tratar de destinar recursos a sus proyectos de los que por amplia experiencia sabemos siempre salen beneficiados. Desde la derrota que esta oposición sufrió en el año 2018, hemos sido testigos de las constantes y violentas agresiones que han sentado sobre la figura que consideran su enemigo, López Obrador. Y como consecuencia de la gran cantidad de intereses que les han sido afectados al separar las políticas públicas de las relaciones corruptas de ese pequeño sector de empresarios que se han enriquecido del presupuesto público en complicidad con esos gobernantes y políticos igualmente corruptos. No han escatimado en gastos para intentar manchar la imagen presidencial y de las actuales instituciones, pero que curiosamente disfrazados de organizaciones ciudadanas han usado recursos que obtenían del propio Estado contra el que actúan políticamente y actualmente sabemos que también se financian de entidades extranjeras en una clara actitud intervencionista para sus actuaciones políticas en contra del régimen gubernamental actual. Carentes de propuestas más allá del mismo proyecto neoliberal causante de este hartazgo ciudadano que los expulsó del poder, intentan convencer a los electores para poder retomar el control de la nación. Ante la falta de representación de causas sociales y propuestas de gobierno y políticas públicas, de su inexistente capacidad de convocatoria para llamar a cualquier movimiento social, recurren a su única estrategia: dinero para comprar conciencias. Todas las que les sean posible comprar. Por cierto, las de sus propios y corruptos aliados a los medios de comunicación les resultan muy costosas para mentir y sostener esas mentiras, sin pudor ni escrúpulos. Porque en redes sociales, a pesar de la estratosférica cantidad de dinero que invierte para contaminarla, en su esfuerzo por cambiar las preferencias de los seguidores de Andrés Manuel López Obrador, en ese participado medio de comunicación alternativo, no han podido lograr sus metas y objetivos. Hoy, a 7 días de estas elecciones, la decisión de los electores ya está definida y aún con todo ello, tratarán de instrumentar todas sus formas de acción para consumar el fraude en donde les pueda ser posible y aumentarán la intensidad de sus agresiones con el único argumento de que abandonemos nuestra intención de votar por el proyecto de la Cuarta Transformación. Sin más ni más, qué equivocados están. Esperamos que esa información te ayude a formar conciencia, pues este próximo domingo, con nuestro voto, todos y cada uno de los ciudadanos de este país definiremos el destino de la nación, por lo que es muy importante ejercer nuestro voto. Nos gustaría leer tu opinión. Puedes escribirnos a este correo o en la caja de comentarios. Hasta la próxima. Comparte y dale like.